ese mapa nos permite hablar sobre la amplitud, sobre la cobertura que tuvo Radio Sutatensa en su mejor época. Tanto así que este proyecto, que terminó en 1988, de hecho se prolongó un poco más, hasta 1994, pero ya no hacían radio, ni tenían la misma implicación que antes. Llegó a tener 5 puntos de retransmisión. Entonces tenía uno en Bogotá, tenía uno en Cali, tenía uno en Magangué, tenía uno en Medellín y me falta uno, y uno en Barranquilla. Entonces, lo que sucedía es que esta emisora se podía escuchar en todas las partes de Colombia. De hecho, no solo aquí, hemos tenido casos de personas que nos han dado su testimonio que se podía escuchar en Perú, que se podía escuchar en Ecuador. Digamos que la cobertura que tenía este proyecto realmente era increíble. No obstante, cuando inició este proyecto en 1947 de la mano de un sacerdote que se llamaba José Joaquín Salcedo, este personaje que trabajaba en Sutatensa, ¿alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de conocer este pueblo? Su merced nos podría describir cómo es Sutatensa actualmente. Bueno, después de haber sido una provincia, ¿no? Un pueblo se diferencia de una ciudad justamente porque es más rural que urbano y de tener un perfil parecido al de Villa de Leyva, pronto algo de Barichara. Hoy gracias a la difusión de la radio, se ha convertido en una ciudad intermedia prácticamente, con nuevas opciones de desarrollo, pero no lo suficiente como para haberlo convertido en un epicentro que hubiera perdurado hasta nuestros días gracias a esta empresa tan maravillosa que fue en su momento. Me parece que se hubiera podido dar crédito, ¿no?, a todo ese empuje que le dio a la Colombia entera entonces. Sí. Por acá, ¿alguno de ustedes? ¿Tú? Bueno, en efecto, Sutatensa pues es uno de estos pueblos de Boyacá, digamos, que corresponde con el modelo, como por ejemplo el caso de Villa de Leyva. Normalmente uno se encuentra que Sutatensa pues está en una montaña básicamente, entonces es un pueblo que o hay que subir o hay que bajar, y muchas de las instalaciones más importantes que todavía perduran son las que se lograron construir allí. Pero como usted lo dice, hay un contacto importantísimo con lo rural en estos contextos. De tal manera que el padre José Joaquín Salcedo en 1947 se dio cuenta de una forma muy inteligente, como lo vimos en las fotografías del espacio anterior, que tenía una gran cantidad de personas que eran campesinos, que no tenían acceso a la educación y que era necesario brindársela de alguna manera. Que poner una escuela en cada... no se preocupen, no pasa nada. Que poner una escuela en cada una de las veredas era una tarea imposible, porque no solo había que contar con un salón, con un espacio, sino también había que contar con los profesores que fueran a dar cada una de las asignaturas. Entonces, él echó mano de una tecnología que en ese momento era muy importante y que se estaba desarrollando en el mundo. Se trataba de la radio. Con la radio necesitaba tener una antena de transmisión o de retransmisión, y las personas debía tener un equipo de locutores, pero podía llegar a muchísimas más personas que si se tratara de una escuela convencional. Entonces lo que este personaje hizo, aparte de tener un equipo de trabajo y de tener una antena de estas, fue empezar a conseguir estos que son una serie de transmisores, o como este que se puede ver en la fotografía. De hecho, tal vez muchos de ustedes tengan en su recuerdo este transmisor más que cualquier otro. Transistor. Así es. Y lo que empezó a hacer este personaje fue empezar a emitir programas de radio. Pero los programas de radio no eran cualquiera, se parecían muchísimo más al que estuvimos escuchando hace un momento. Porque para él era fundamental que las personas dejaran de ser analfabetas. Entonces, primero le enseñaba, claro, a leer y a escribir, que era lo que estábamos viendo hace un momento, pero también teniendo en cuenta que eran campesinos los que él debía educar, entonces habían otros contenidos.
Ustedes, si vivieran en el campo en este momento, fueran analfabetas, ¿a ustedes qué les gustaría que les enseñaran? ¿O qué creen que sería importante para que Contar, labores del campo? ¿Qué otra cosa? Escribir, leer. A leer, sí, a porque escribir. hay muchos que no saben ni siquiera rimar. Sí, señora. Les enseñaban a leer, a escribir, pero también les enseñaban sobre el campo, entonces les enseñaban cómo eran los procesos más adecuados para atender a los animales, cómo hacer una huerta, cómo hacer un abono para que las plantas fueran mucho más fértiles. Entonces, pero también les enseñaban sobre economía familiar. Entonces, por ejemplo, era muy común que a las señoras les enseñaran, y a los señores también, que no tenían que gastarse todo el dinero que producían en la semana el viernes tomando cerveza, que era necesario dejar dinero para poder criar a los hijos, que eso era totalmente relevante, que había que organizar las cuentas del hogar y distribuir los roles de la mejor manera. De hecho, también hubo algo que fue muy polémico en esa época, y es que había una campaña de reproducción responsable. Resulta que si es una emisora que hace parte de la religión católica, pues cómo le iban a enseñar a las personas que tenían que utilizar métodos anticonceptivos, que no tenían que tener tantos hijos porque el dinero que lograban captar por medio de su trabajo no les iba a alcanzar. Esa fue, de hecho, se considera en ese momento una de las causas que permitió el cierre de esta emisora, y es que pues la Iglesia Católica no iba a apoyar un proyecto con esas características. No obstante, el modelo, el proyecto de radio fue tan importante que creció tanto hasta tener ese cubrimiento del cual hablamos hace un momento, que no solo era en Colombia, sino en otras regiones de América Latina. Y también empezaron a producir otro tipo de materiales. Entonces, este que se encuentra acá, ustedes pueden tomar si quieren, hace parte del diario El Campesino, que fue un periódico que se realizó para apoyar todas estas clases radiofónicas que había. Al igual que estas cartillas que ustedes van a encontrar de este costado y otros más, como ese cartel que se encuentra ahí, donde pues vemos cómo se utiliza la beca. Entonces, este modelo educativo realmente ha sido muy trascendente. Con contarles que el Museo Nacional pues tiene una gran cantidad de objetos. Tenemos alrededor de 30.000. Para que una serie de objetos sean tenidos en cuenta para ser incluidos dentro de sus colecciones, es porque van a contar una historia sumamente relevante de lo que sucede en el país, o porque va a tener un valor muy particular que ninguna otra experiencia, ningún otro objeto lo va a tener. Por eso es que esta colección de Radio Sustatensa se encuentra en este momento en este lugar. Ahora bien, hoy no nos queremos demorar, pero para resumir todas estas ideas, quiero que ustedes vean esta imagen, porque creo que permite entender claramente cómo era que funcionaban estas escuelas radiofónicas, quiénes eran los que participaban, cuáles eran los escenarios donde se daban esas clases. Por ejemplo, ¿qué hace este señor acá? Lo que pasa, lo que sucede es que habían unos estudiantes que eran adelantados, tal vez los primeros que habían participado. Y ellos, con el paso del tiempo, se ganaron unas becas para ir a Sustatensa, y allá les enseñaban pues un poco el oficio de ser docente. Y ellos eran los auxiliares inmediatos. Entonces siempre donde había un radio como estos, casi siempre había una persona que les estaba contando a los que menos sabían cómo eran las lecciones y les ayudaban a desarrollar lo que estaban diciendo los otros profesores por medio de la radio. O sea, era como una escuela en casa. Sí, claro que sí. De hecho, quisiera pedirle un favor a alguno de ustedes, a los que quieran participar, y es que me ayuden a leer algunos de los apaches que hay acá. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que me ayude a leer este que se encuentra acá arriba. Soy una mujer campesina, pero soy feliz de serlo, porque ahí vive uno más sosegado con la familia. Por medio de la escuela radiofónica se ha mejorado nuestro modo de vivir, porque antes mi esposo tomaba y tomaba sin ver lo que faltaba en el hogar. Nos faltaba abrigo, alimentos necesarios y nos faltaba cariño.
ya hoy reina la alegría y es mejor, ya sabe para qué es que uno trabaja y estudia y después trabaja. Hay algo muy particular. En el Museo Nacional, en efecto, tenemos personas que se encargan de la corrección de estilo y que saben cómo se debe escribir de forma adecuada, pero para esta exposición se decidió que los textos quedaran como originalmente estaban en las cartas, porque eso nos permite saber qué era lo que las personas, cómo era ese avance de las personas, ¿no? Finalmente eran personas que apenas estaban aprendiendo a escribir. Entonces, ¿puede leer justo el que está detrás suyo? Por favor. Les cuento que en la vereda donde habitan no hay escuela oficial, solamente están funcionando son las escuelas radiofónicas. Así es que tengo 6 niños forasteros y 7 familiares, 4 hermanos y otros 2 son mi papá y mi mamá. Y también les cuento que ya tengo el fogón muy alto y también tengo gallinero, compuesta en 35 aves. No les digo que tengo huerta casera porque no tenemos dónde vivir. Nombre ilegible, era la fortuna de Villa Clara, Córdoba, sí, Ahora, porque lo del fogón, pues claro, lo que pasa es que si el fogón estaba a esta altura, pues el esfuerzo que una persona tiene que hacer para quitar una olla llena de papas, por ejemplo, y ponerla en otro lugar, es menor a cuando el fogón estaba en el piso y las personas tenían que hacer esto. Entonces, imagínense cómo era el cambio de la calidad de vida de una persona que ya no sufría de la espalda con el simple hecho de tener el fogón mucho más alto de lo que lo tenía antes. Eso, aunque para nosotros podría parecer irrelevante, para muchas generaciones de colombianos terminó siendo algo totalmente significativo. Porque les hablaba sobre estos fragmentos que son cartas sobre el campesino y estas cartillas. Lo que sucede es que tal vez es el único medio de comunicación que yo conozco hasta hoy en día, incluso más allá del internet, donde no es un medio de información, es decir, donde uno recibe toda una gran cantidad de información. ¿Estas cartas las enviaban en la emisora o porque él lo hacía? Justamente eso es lo que te voy a contar. Sino es un medio de comunicación desde el punto de vista que no solo son los locutores que te están hablando, te están contando todo lo que ellos saben, sino también las personas tenían la posibilidad de interlocutar a las personas que les estaban hablando. Entonces, en algún momento, para saber cuántos oyentes tenían Radio Sutatensa, dicen, no, pues pidámosle a nuestros radioescuchas que nos escriban cartas. Y se escribieron muchos millones de cartas. Lo interesante acá es que es el único medio de comunicación que yo he conocido que le respondió absolutamente todas las cartas que les enviaron. Ya fuera por medio de las emisiones radiofónicas, ya fuera por medio de El Campesino o ya fuera por medio de estas cartillas. Entonces realmente la experiencia que ellos lograron construir en nuestro país es significativa por todo. Claro. Ahora, esta emisora, como les comenté, dejó de tener un apoyo significativo en 1988 y para poder sobrevivir de alguna manera tuvo que vender toda esta estructura muy robusta de radiodifusión. Entonces esas antenas de repetición que están ahí empezaron a ser parte de Caracol Radio. Por eso, Caracol en este momento es una de las emisoras más potentes que hay en AM. Gracias a esa herencia que pues, le dejó Radio Sutatensa a nuestro país. Teniendo en cuenta esto, quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se hace la radio? Con objetos como estos que se encuentran acá. De hecho, si ustedes miran la producción de las películas, si ustedes miran los Oscar, a los efectos especiales, se van a dar cuenta que cuando ruge el tigre no es necesariamente que hayan ido y se hayan acercado a 10 centímetros del tigre y hayan grabado cómo rugía, sino lo que hacen unas personas sumamente especializadas en el sonido es que realizan algo que se llama Foley. Entonces, Felipe, de aquí en adelante este taller empieza a ser parte de los conocimientos específicos de Felipe. Bueno, Alejo, gracias por la introducción. El Foley viene de una técnica que se utilizó entre las décadas de la 30, 40, 50 en adelante por un productor estadounidense con este apellido.
¿de qué se trata? ¿En qué consiste esta técnica? Los efectos radiofónicos del trueno, la lluvia, el fuego, los golpes, los galopes, todos eran dados por elementos como los que tenemos acá. Entonces había una persona en los dramatizados de radio que tenía exclusivamente esa función y era importantísimo. Entonces estaban los actores a un lado y estaba el del Foley al otro. Y el del Foley, entonces, cuando los actores decían, y entonces venía en medio de la tormenta galopando en el caballo, entonces el señor agarraba sus materiales y hacía el golpe del caballo. Y ese era el trabajo de él. En eso consiste el Foley. Ahora que Alejo dejaba esa pregunta abierta, ¿qué saben ustedes de producción radiofónica? ¿Cómo se hace la radio? ¿Ustedes han oído dramatizados en radio? Radionovelas, series y demás. ¿Cuáles? Pero por una emisora Tovela, por esa escucharlas. Por ejemplo, Calimán era una de ellas. Calimán. O una o sea, que iba como historias reales. Sí, había muchas, inclusive Bernardo Romero Lozano, un dramaturgo colombiano, hizo muchas producciones radiofónicas y utilizó la técnica del Foley. En Calimán, por ejemplo, todo el tiempo uno oía que Calimán iba por el bosque y con Solín y todo el asunto, entonces en los micrófonos se ponían a hacer el viento. Porque, sí. ¿Cuál digitalización de sonido? Ahora ustedes ven en la radio y en la televisión inclusive que si necesitan un efecto de sonido lo único que hacen es hacer clic y el efecto de sonido ya está grabado. No, ahí estaba el del Foley y era muy importante. Entonces, Calimán, que de hecho no fue una producción colombiana sino que fue una producción mexicana que se hizo muy popular en el Centro y Suramérica, se comenzó su primera emisión en 1963 y empezaron a utilizar esa técnica. Y haciendo paralelo con Radio Sutatensa, la producción también tenía un apoyo y era el cómic, el de Calimán. Así como, guardando las proporciones, en Radio Sutatensa estaban las cartillas para fortalecer la labor educativa. Calimán tenía su cómic para fortalecer las historias que se contaban en la radio. ¿Qué otras radionovelas o qué otros dramatizados recuerdan ustedes? José Solís, José Cardona, Mariscal de los Reales Ejércitos. Era una serie que todo el mundo escuchaba. ¿En qué emisora? No recuerdo su nombre, pero es que también la transmitieron hace ya más de 20, 25 años o 30 años. Bueno, ahí nos pone una tarea importante. Sobre mi rey José Solís, que fue uno de los más famosos, que después se hizo monje y que según la tradición vio pasar su propio entierro frente al monasterio donde terminó sus últimos días. Fue uno de los virreyes más famosos que tuvo la época colonial. Yo me atrevo a hacerle una pregunta con un toque de afirmación. Si usted recuerda eso, es porque debió haber tenido una experiencia o algo que le impactó, ¿cierto? Algo que le impactó de esa serie. Yo soy historiador. Sí. Y fue la historia precisamente lo que se contó, aquello que le impactó. Todo eso ocurrió con los dramatizados de radio y esas historias no hubieran podido tener un gran impacto si no hubiera sido por el Foley. Creo que el mejor ejemplo. Había otra que se llamaba La Ley contra el AMPA. Esa sí era buenísima. Sí. Se escuchaban balas, se escuchaba, en serio, uno parecía que la estuviera viendo. Se escuchaban las balas, se escuchaba todo, cuando cerraban puertas, todo. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Porque Sí. lo que pasa es que uno cuando se imagina, cuando uno piensa hoy en día en radio, de hecho, pues, digamos, bueno, entre otras, hay que decir que hay teóricos muy importantes que dicen que si en Colombia todavía escuchamos mucha radio, porque somos de los países en el mundo donde más se escucha todavía radio, no es fortuito, tiene que ver con que hay toda una historia que nos ha permitido que eso sea así, ¿no? Entonces en Colombia tenemos todos estos antecedentes de una producción radiofónica, tenemos Radio Sutatensa, tenemos Caracol, pero también tenemos Tovela, y han sido emisoras que, de hecho, por ejemplo, creo que ya no es de nuestros días, nosotros pues ya tenemos la televisión, el internet y por ahí lo vemos.
pero la vuelta a Colombia hace unos años era escuchar solo radio, radio. no había de otra. Así era como uno se enteraba, lo mismo los partidos de fútbol, ¿no? De hecho, hay muchas personas que hoy en día prefieren todavía la narración de la radio. Entonces, prenden el televisor, le quitan el volumen y prenden el radio. Pero eso también, de hecho, otras personas, no sé si ahorita cuando estábamos en la sala de memoria y nación, ustedes se dieron cuenta que había unos banquitos, unos asientos chiquitos. Pues resulta que hay varias personas que dicen que el conocimiento antes, y bueno, todavía en algunas etnias indígenas se transmite a partir de la palabra, a partir del sonido. Por eso, entre otros, la radio sigue siendo un medio muy importante porque ha sido algo que ha trascendido desde hace muchos años, miles de años incluso. La palabra como un método en el que, como una forma en la que se transmite el conocimiento. Pero para que eso sea significativo, para que eso sea interesante, es necesario agregarle algo más. Y es eso justamente que tú decías hace un momento, que las personas entren en situación y puedan entender y motivarse y comprender todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces uno como desde el sonido, aparte de la narración y de la voz de una persona, cómo sabe si está en el campo, cómo sabe si está volando, cómo sabe si está en mitad de una balacera, o finalmente cómo hace para saber uno si cuando uno está haciendo el programa de radio está cayendo un aerolito, por ejemplo. Exacto. Y vean, lo que dice Alejo y lo que dice ustedes ya como para cerrar un poco la idea y pasar al ejercicio, es que en efecto uno de los poderes de la radio, una de sus virtudes, es crear imágenes y ponerlo a uno en situación. Y así pasó, y les dejo la invitación para que lo oigan y lo busquen, con La Guerra de los Mundos, que fue un libro de Herbert George Wells, que lo escribió en 1898, pero que Orson Welles, que no tenía nada que ver con este señor, lo adaptó para radio en 1938, el 30 de octubre, y lo transmitió por la CBS. Lo que narra el libro del primer Wells que mencioné es el aterrizaje de unos extraterrestres en nuestra Tierra. Y el hombre en New Jersey dijo que había caído un objeto extraño y empezó a narrar todo esto de una forma tan noticiosa que originó un caos que todavía hoy se recuerda, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, donde hubo saqueos, donde hubo incendios, donde hubo de todo, y el tipo tuvo que pedir excusas públicas. Entonces, hasta ese punto puede llegar la radio a poner en situación a una persona, y hasta ese punto pueden crearse historias con elementos como estos que tenemos acá. Nosotros lo hicimos a nuestra manera y se los vamos a poner. ¿Tienes otra pregunta? No, era como más bien un aporte, digamos en el caso colombiano, cuando sucedió lo del Bogotazo, pues la radio fue, tengo entendido, ¿no? Que fue como de ese insumo, ese medio de comunicación que empezó a agitar y que empezó como a influenciar a la gente que hiciera cosas, ¿sí? Bueno, claro, lo que tú dices es cierto, ¿sí? Creo que es una estación que podemos abordar la próxima vez. Pero cuando ustedes van a la sala, al tercer piso, a la sala número 16, que es donde se habla sobre el Bogotazo, uno de los objetos más significativos ahí es un radio, que tiene dos tipos de transmisiones. Por un lado están los discursos de Gaitán, entonces había que ver cuál era la oratoria y cuál era el trabajo de la voz y qué tenía este personaje que era sumamente poderoso. Y por otro lado, está todas las transmisiones de la radiodifusora contando minuto a minuto qué es lo que estaba sucediendo en Bogotá después del asesinato de Juan Díaz Calderón. Entonces la radio en ese momento, por supuesto, ha desempeñado un rol importante. Y muchas personas tomaron emisoras comunitarias y empezaron a transmitir mensajes para que empezaran a vengar la muerte de Caudillo. Y si son curiosos, en la fonoteca de RTBC, en la página web, pueden encontrar también estos audios de las personas que se tomaron las emisoras y empezaron a llamar a la gente a que vengara la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Volviendo ya a nuestro cuento, nosotros nos atrevimos a contar una historia utilizando materiales, muchos de ellos están acá. Y la idea ahora es que ustedes escuchen esta historia y le den un final. ¿Listo? Nos vamos a repartir por grupos, pero primero vamos a escuchar la historia. Y ya después, ustedes van a ser actores y van a ser los del fole. Todo. ¿Listo? La noche del Viernes Santo de 1810,
Anacleta Pioquinta buscaba afanosamente una lombriz que comer. Su molleja, probablemente convertida en un futuro como parte de una sopa de menudencias, se retorcía por la inanición. La tenía en la mira. Esa lombriz, flaca y sucia, no continuaría su trasegar en la tierra. Lombricita, lombricita, apareciste para llenar mi mollejita. Lástima que pasarás a mejor vida, le dijo a Anacleta. Con el pico a ras de tierra y a punto de capturar a su presa, sintió de repente un horrible temblor. Su instinto natural de gallina cobarde, por redundante que suene, le advirtió de un inminente peligro. Un humano, con falda, 2 trenzas y alpargatas, corría rápidamente hacia ella. ya sueño con tener dentro la olla. Gritaba el monstruo descontrolado. ¡Pum! 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 La cazadora iba a ser cazada. A Anacleta se le puso el cuero de gallina y sin pensarlo 2 veces, emprendió la huida. Corrió tan aprisa como sus 2 patitas se lo permitían. Anacleta, como cualquier atleta, dio un salto largo sobre una cerca. Rebotó sobre el lomo de una puerta y al costado de un establo siguió su carrera. La pobre entre un charco fue a dar y como pudo trató de nadar. Salió tan aprisa como pudo de aquel problema menudo y cuando dio vuelta se dio cuenta del tropezón que sufrió su perseguidora. La de trenzas cayó y partió como 1000 ramas, ocasión que aprovechó Anacleta para tratar de mover las alas. A falta de vuelo, solo un milagro caído del cielo podría salvarme, dijo Anacleta en plena carrera. La de trenzas se levantó y lo siguiente vociferó. ¡Gallina mañosa! En sancocho te convertiré y a toda mi familia sus presas repartiré. Luego de haber pasado debajo de un caballo que iba a galope, Anacleta vio una luz que del cielo venía. La de trenzas, la gallina y, en segundo plano, el caballo frenaron en seco. No era una luz cualquiera, era una bola de fuego que se avecinaba con violencia. ¡Ay, mi madre! ¡Hasta aquí llegué! ¡Y a la gallina esa no la podré comer! Gritó el monstruo. La bola, finalmente, impactó la tierra. Una onda expansiva. Y ahora les toca a ustedes. ¿Qué creen que sucedió con Anacleta Pioquinta, el monstruo de falda de 2 trenzas y alpargatas, y el caballo que paseaba a galope? Bueno, y si les queda tiempo, ¿qué pasó con la lombriz de agua puerca?